Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos hoy con estas sesiones de bioquímica. Vamos a hablar temas de bioquímica aplicado a la salud humana. Estamos transmitiendo desde México, Torreón, Coahuila. Y bueno, la idea es compartir un poquito los temas que trabajo diariamente ahí en el centro de trabajo. En el centro de investigación de la UAC, aquí en Torreón. Entonces, pues para que no se quede el conocimiento nada más ahí en lo que es pues el espacio académico, yo considero que bueno, es importante que transmitir este tipo de temas para que pues alguien que esté interesado, alguien que le sirva, pues lo aproveche de la mejor forma. Y bueno, pues también hacer un comercial, igual la gente que necesite de servicios, de asesorías, consultorías en temas de bioquímica. Estamos hablando obviamente de esto, pues estoy ahí a la orden. Clases, asesorías, consultorías, con todo lo relacionado con este tema. Bueno, mi formación soy químico farmacéutico biólogo. Y bueno, he realizado posgrados en maestría en investigación en salud y doctorado en ciencias biomédicas. Entonces, pues estamos, creo que inmiscuidos en todo esto y también obviamente en el área de la investigación. Y pues bueno, hoy les voy a hablar de bioquímica, obviamente un tema en específico que va a ser los carbohidratos. Entonces no sé cómo andemos por ahí de audiencia, si damos un poquito de tiempo o de una vez empezamos a compartir la presentación. Digo, van a ser temas breves, no va a ser tan extenso porque pues sí es algo complejo, y pues ya con el tiempo vamos a ir viendo la posibilidad de alargar más un poquito los tiempos. Entonces vamos a iniciar hoy con el tema de la digestión de carbohidratos, que les voy a compartir aquí una diapositiva que ya pues está preparada. Y bueno, así rápidamente vamos a hablar de, no sé si ahí ya se ve la diapositiva número 2, ahí está, ok. Bueno, los carbohidratos, hablando de la estructura de este tipo de moléculas, bueno, pertenecen al grupo de las biomoléculas, donde se encuentran, por ejemplo, las proteínas, el ADN, se encuentran los lípidos, y en este caso los carbohidratos, pues se caracterizan por tener en su estructura, pues grupos como carbonilos, como grupos cetonas, como hidroxilos o alcoholes. Y bueno, principalmente al ser vivo, a los seres vivos, pues les sirve como fuente de energía. Y bueno, ya se ha establecido que de esas calorías necesarias para las funciones biológicas, celulares del cuerpo, del 40 al 45% provienen de los carbohidratos, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva. Hay carbohidratos que se pueden obtener desde lo que son los alimentos animales y los alimentos de origen vegetal. Del origen vegetal tenemos a los que son los almidones, aquí lo voy a señalar, los cuales constituyen del 50 al 60% de estas biomoléculas, los almidones. Estos bueno, son estructuras que están conformadas por moléculas de glucosa, por muchas moléculas de glucosa, miles de moléculas de glucosa se unen, pueden ser hasta formar un polímero de carbohidrato que puede llegar hasta un polímero de millones de moléculas de glucosa. Y hay dos tipos principalmente, que sería la amilopectina y la amilosa. Se caracterizan por tener esas dos principales polisacáridos que pertenecen a los almidones. Otro de los carbohidratos presentes, de los principales que se consumen en la dieta humana, es la sacarosa. Es un carbohidrato que está formado de dos moléculas de azúcares. Una molécula de glucosa se une con una molécula de glucosa, se une con una molécula de
de fructosa, y estos lo van a encontrar en frutas, en miel y en algunos otros vegetales. Hay un tipo de carbohidratos importantes o especiales que vamos a hablar un poquito más adelante, que están en las fibras dietéticas, que se encuentran en forma de polisacáridos en las plantas, y como uno de ellos es la lignina, que estoy señalando aquí abajo. Estos carbohidratos son los que se encuentran en los vegetales, en las plantas, en las frutas, pero también hay un carbohidrato principalmente, que es la lactosa, que es el que principalmente lo consumimos los humanos, pero que es de origen vegetal. Este carbohidrato es un disacárido, está formado por una molécula de glucosa y por otra molécula de galactosa. También se encuentran en algunos alimentos de origen animal otro carbohidrato un poquito más complejo, que es el glucógeno, pero en esta ocasión vamos a hablar únicamente de la lactosa, porque pues tiene una relevancia clínica. Como ustedes ya saben, la insuficiencia a la lactosa pues es por ahí generada por una falta de la función de una enzima, que ahorita vamos a verla más adelante. Y bueno, les presento la siguiente diapositiva, las estructuras de la amilosa y la amilopectina. La amilosa, la que estoy señalando aquí, es una molécula lineal formada por unidades de glucosa, y bueno, aquí lo importante es el tipo de enlace que forma estas dos unidades de glucosa, que es un enlace que se les dice enlace beta 1,4 por las posiciones de sus átomos. Y la amilopectina tiene esa unidad lineal de la amilosa, pero además en algunas partes, en algunos segmentos de la amilopectina, tiene estas ramificaciones que estoy aquí señalando. La característica de estas ramificaciones, que también son formadas por unidades de glucosa, es que el enlace que hay aquí es un enlace beta 1,6. ¿Sí? Les decía, de la amilosa es un enlace beta 1,4, y en la amilopectina hay una ramificación que es un enlace beta 1,6. Esto es importante porque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las proteínas que se encargan de digerir, es decir, de cortar estas unidades de polímeros de carbohidratos, pues son específicas para las uniones de estos enlaces que les estoy comentando. Es decir, hay algunas que cortan los enlaces 1,4 y hay algunas específicas que cortan los enlaces 1,6. Esta es la estructura, la que estoy señalando aquí, la estructura de la lactosa, un disacárido que está formado, como les comentaba, de galactosa y glucosa, también por este tipo de enlaces beta 1,4. Y bueno, acá tenemos la sacarosa, que es un disacárido formado por glucosa y fructosa. Entonces, esas son las estructuras que nosotros obtenemos principalmente como fuente de energía calórica de los alimentos, ya sea de las plantas, de los vegetales, o también de origen animal, principalmente la lactosa, ¿sí? Entonces, bueno, es importante señalar que cuando nosotros los consumimos hay un proceso que es el proceso de la digestión de estas estructuras. ¿A qué me refiero cuando hay un proceso de digestión? Es que, bueno, para que entre a la célula, este tipo de estructuras tienen que cortarse, tienen que romperse en unidades monómeras, es decir, en unidades únicas, en unidades solas, principalmente de glucosa, ¿sí? Para que esto se lleve a cabo, es decir, para que se corten estas unidades, estos polímeros de carbohidratos, pues se emplean diferentes proteínas que se les conoce como enzimas, que son las que tenemos ya en esta diapositiva. Y bueno, del lado izquierdo tenemos lo que son los alimentos, los carbohidratos de este lado, y del lado derecho tenemos esas proteínas, esas enzimas que van a romper esas unidades de polímeros de carbohidratos en el paso, desde que ingresan en la boca, desde que los consumimos. Se encuentra una enzima que es la alfa-amilasa salival, que se encarga de romper esas polímeros de lo que es el almidón, y esta alfa-amilasa pierde su actividad debido a que en lo que es el estómago tenemos jugos gástricos, y eso genera pues que se inactive la alfa-amilasa. Entonces
cuando actúa la alfa-amilasa salival, van a quedar estas moléculas que estoy señalando aquí, principalmente estas que son las dextrinas, son los productos de ese rompimiento del polímero del almidón, lo que son las alfa-dextrinas, perdón. Y estas alfa-dextrinas todavía son unidades que están formadas por varias glucosas y van a ser cortadas por esta enzima, la alfa-amilasa pancreática, principalmente, que es producida obviamente por el páncreas, pero que su efecto, su acción de cortar las dextrinas es llevada a cabo en la parte del duodeno. Ya estamos hablando que están entrando en el intestino, y cuando empiezan a cortarlas, pues van a quedar unas dextrinas que se les conoce como las dextrinas alfa límite, que son unidades de estas unidades de hasta 9 glucosas, ¿sí? Pero también quedan unidades de maltosa y la isomaltosa derivadas de estos rompimientos. Bueno, todo este proceso pues es el proceso de digestión, donde pues estamos viendo que participan varias enzimas en lo que es la digestión de los carbohidratos. Y bueno, esto es muy importante, bueno, conocerlo, digo, me parece a mí, porque pues de alguna forma tenemos que pues mantener bien nuestro sistema digestivo para que todas estas enzimas que se encargan de romper estos polímeros pues puedan trabajar correctamente, ¿no? Ahorita les voy a decir algunas situaciones en las que pueden dejar de funcionar. Bueno, antes de pasar a ese comentario, pues comentarles que estas enzimas se encuentran en los bordes de las células del intestino delgado, básicamente, y que pueden trabajar en distintos niveles, ¿no? ¿En cuáles niveles pueden trabajar estas enzimas? O sea, ¿en qué regiones del intestino? Por ejemplo, tenemos que la alfa-amilasa pancreática, como les comentaba, trabaja en la región del duodeno. La beta-glucosidasa y la sacarasa isomaltasa trabajan en la región del yeyuno, y la beta-glucoamilasa trabaja en la región del ilion, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante pues porque participan en todo el proceso de la digestión de los carbohidratos. Acuérdense que el destino principal de los monómeros que se van formando, es decir, las unidades de glucosa, es llegar al torrente sanguíneo, pues para que ahí después puedan ingresar a los distintos órganos, es decir, a las distintas células de esos órganos, pero que eso lo vamos a ver en otra presentación. Entonces, aquí nada más estamos hablando de cómo se absorben, cómo se digieren, y esto tiene que pasar al torrente sanguíneo. Esas unidades de glucosas tienen que pasar al torrente sanguíneo. Bueno, vamos a hablar de una situación que pues todos hemos ya conocido, que es la intolerancia a la lactosa. Es ese disacárido que se obtiene de la leche principalmente, y bueno, que se caracteriza por ocasionar dolor, obviamente en el sistema digestivo, náuseas, flatulencias, y esto es debido a que hay una baja actividad de la enzima que se encarga de romper a la lactosa. Además que también puede haber una lesión intestinal, ¿sí?, que haga que esta actividad disminuya. Entonces son básicamente esas dos causas: una baja actividad de la enzima o una lesión intestinal. Entonces aquí tenemos una gráfica, un diagrama de cómo puede estar sucediendo esta intolerancia a la lactosa cuando las personas que tienen ese problema, cuando consumen un vaso de leche, vamos a suponer que sean 200 mililitros, estamos viendo aquí señalada una célula, las células donde deberían de estar la lactasa, ¿sí?, la lactasa que va a romper a la lactosa. Sin embargo, esas células pues tienen una deficiencia en la actividad de la lactasa. Esto va a generar que la lactosa sea fermentada por la flora, ya no se dice flora, por las bacterias que tenemos en el intestino, y esto genera básicamente dos productos: ácido láctico, perdón, ahí se me fue una letra, genera ácido láctico y genera también gas, ¿sí? Esto va a ocasionar que haya distensión de las paredes intestinales por la producción de los gases, lo que se conoce como una peristalsis, y también va a haber una absorción o acumulación de líquido, ¿sí? Esta situación
que es generada precisamente por la deficiencia en la actividad de la lactasa, pues va a llevar a una mala absorción de proteínas, a una mala absorción de grasas, o de algunos fármacos que también por ahí estemos necesitando, pues no se van a absorber bien. Acuérdense que los fármacos tienen que absorberse para después pasar a los sitios donde van a actuar. Entonces, pues sí genera un problema de desnutrición o de una ineficacia del fármaco que estén utilizando, ¿no? Y bueno, obviamente lo que va a producir también es una diarrea acuosa. Entonces, son las principales características de lo que es la insuficiencia a la insuficiencia a la lactosa, ¿sí? Que es básicamente por una baja actividad de la lactasa. Sobre la insuficiencia o intolerancia, perdón, a la lactosa. Bueno, hay que mencionar que la lactosa se empieza la enzima que digiere a la lactosa, que es la lactasa, se empieza a producir desde que estamos en el proceso de formación del feto, y bueno, aumenta en sus niveles más altos. Esta lactasa aumenta hasta el primer mes de nacimiento. A partir del primer mes, la producción de lactasa empieza a disminuir, y es hasta la edad de 5 a 7 años donde ya se mantienen los niveles normales que va a necesitar el cuerpo precisamente para trabajar, para digerir a la lactosa. Entonces, hasta los 5 o 7 años es donde ya se alcanzan los niveles normales. Son niveles, obviamente son niveles más bajos. De hecho, son niveles que se encuentran al 10% de los que se encontrarían en los lactantes, ¿sí? Entonces, trabajamos con esa cantidad de lactasa, ¿sí? A partir de los 5 a 7 años. Entonces, hay dos situaciones que se van a presentar en cuanto a la lactasa. Uno, la que se conoce como la lactasa no persistente, es decir, la lactasa que ya no funciona del todo, que es la que digamos que sería la condición normal, ¿no? Esta lactasa no persistente, perdón, también se le conoce como la hipolactasia del adulto, ¿okay? Y también hay otra situación que es la lactasa persistente, es decir, hay algunas regiones, algunas poblaciones, por ejemplo, como los europeos noroccidentales, las tribus nómadas del Sahara africano, donde sus niveles de lactasa los mantienen casi igual que un lactante. Y bueno, esas son algunas características importantes, ¿no?, que les mencionaba. Bueno, hay que mencionar que lo que es el daño, el daño al intestino se refiere, por ejemplo, a problemas como colitis, como gastritis, como desnutrición proteica, o también como el consumo de alcohol van a dañar a las células que producen la lactasa. Entonces esto va a generar que ya no se digiera la lactosa. Va a haber una intolerancia a la lactosa por este tipo de problemas, por este tipo de enfermedades que les comentaba, ¿no? Gastritis, gastroenteritis, consumo de alcohol, todo eso lleva a dañar las células que producen a la enzima lactasa. Entonces hay que tomarlo en cuenta, pues para cuidar nuestro sistema digestivo. Y bueno, otras de los polisacáridos que les comentaba son las fibras, que también son importantes. Las fibras se pueden clasificar como fibras insolubles, fibras solubles, ¿sí? Bueno, estos tipos de polisacáridos pues se caracterizan porque no son digeridos por las enzimas del cuerpo humano, sino que son digeridos por enzimas que se encuentran en la microbiota, es decir, en las bacterias que se encuentran en el sistema digestivo. Esas bacterias son capaces de digerir a este tipo de fibras, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, lo importante que hay que resaltar es que se ha relacionado algunas fibras, como las pectinas, con un efecto, digamos, positivo para la salud, porque, por ejemplo, se ha mencionado que las pectinas pueden disminuir el colesterol en la sangre. Además, puede atenuar la tasa de absorción de azúcares simples. Eso es importante, por ejemplo, en las personas que tienen la enfermedad de la diabetes, en donde es importante que no se libere, por así decirlo, cantidades excesivas de glucosa en la sangre. Entonces, la pectina, que se encuentra en un tipo de fibras, va a ayudar a eso, va a ayudar a, digamos, a hacer más lento el proceso de absorción
de la glucosa hacia la sangre, ¿sí? Entonces por eso también se ha relacionado con un efecto positivo en este problema de lo que es la diabetes. Bueno, aquí tenemos algunas estructuras de lo que son polisacáridos, sacáridos o carbohidratos que se encuentran en las fibras y bueno, pues básicamente lo que les mencionaba por ahí, que están formados por enlaces que no son, digamos, que no pueden romperlos las enzimas del cuerpo humano, ¿sí? Entonces por eso es importante ahí la función de las bacterias del sistema digestivo, las bacterias de la microbiota, para que puedan romper este tipo de, bueno, algunos, no todos, ese tipo de polisacáridos que se obtienen de lo que son las fibras que consumimos de las plantas, de las cáscaras, por ejemplo, de la manzana, entre algunos otros alimentos que tienen fibra, ¿no? Y bueno, básicamente hay que mencionar algo por ahí que quería resaltar, es que las enzimas, como les comentaba, algunas de ellas que son 4, por ejemplo, la beta-glucosidasa, la sacarasa-isomaltasa, la beta-glucoamilasa, son muy parecidas, son casi idénticas, salvo que tiene algunas ligeras variaciones, sobre todo en el sitio donde se lleva a cabo la digestión de los carbohidratos. Entonces, bueno, hablando ya un poquito de bioquímica, pues hay que resaltar eso, ¿no? Que en las proteínas hay especificidades, es decir, hay regiones que van a tener esa particularidad de ser diferente comparadas con sus homólogas, y que esa diferencia pues es la que le va a generar o la que le va a ayudar a tener su actividad específica para un sustrato en específico, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo pues de lo maravilloso que es la bioquímica, que igual ya lo vamos a ir viendo más adelante con algunos ejemplos de lo que son las estructuras de las proteínas, para comparar proteínas supuestamente idénticas o proteínas homólogas, cuáles son aquellas regiones donde hay esa variación, y esa pequeña variación le permite generar su función, o también en algunos casos cuando la variación proviene de una mutación digamos no querida, ¿sí? También eso puede llevar a lo que es una enfermedad, ¿sí? Entonces eso es pues lo interesante de la bioquímica, conocer la estructura y la función en este caso de las proteínas. Bueno, entonces por lo pronto ese sería el tema que tocamos hoy sobre la digestión de los carbohidratos. Vamos a ir estando transmitiendo de forma pues lo más constante que se pueda este tipo de contenido que bueno, no sé si cómo ahí les pido que me hagan sus sugerencias, sus comentarios. Si se les hizo un poquito complejo, pues díganme. Yo sé que es compleja la bioquímica para pues, poder explicarlo a lo mejor de forma más clara. Si quieren que hable de algún tema en específico también. Y pues nada, estoy en comunicación, estamos ahí a la orden para cualquier sugerencia, para cualquier asesoría que necesiten también. Estamos ahí a la orden. Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Hasta luego.